Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta noche tendremos una entrevista muy interesante con un invitado muy especial. Es un hombre joven, apenas 40 y tantos, ¿cuántos? 48, 48. 48, pero es un hombre joven. Entonces es un hombre con el que podemos conversar de deportes, porque fue presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, de la Abadina. Es un hombre con el que podemos hablar de periodismo, director del periódico El Día en la República Dominicana. Es un hombre con el que podemos hablar de medios de comunicación y tecnología, productor de radio en su programa matutino Cuentas Claras. Es un hombre con el que podemos hablar de política, es un hombre con el que podemos hablar de la iglesia, de asuntos, de temas sociales, polifacético, conocedor, gran amigo y una persona muy querida en mi familia, don José Patricio Monegro. Don Víctor, ¿cómo Qué está? gusto de tenerle por Buenas noches, acá. gracias por esa introducción. Hasta yo mismo No. estaba pensando, ¿y con quién? Era a mí que me iban a ¿Tú entrevistar. sabes qué pasa, José? Que tú tienes una característica poco común en estos medios, y es que tienes muchos conocimientos de muchos temas. Por lo general, las personas tienen o muchos conocimientos de pocos temas o pocos conocimientos de muchos temas. Tú tienes muchos conocimientos de muchos temas, porque empezaste temprano a formarte. Empecé temprano, ¿no? Y además, vengo de una cultura donde te dicen que si tú estás en algo, capacítate en ese algo. Y como he tenido tantos algos en que atender, me he tenido que ir conociendo muchos temas. Y como ahora es tan fácil uno actualizarse, uno tener mucha información, tenemos ahí unos recursos para acceder a informaciones, a datos que están a nuestras manos. Entonces, eso es como parte de mi hobby. Pero tú sabes también, José, yo conocí a José Patricio cuando éramos dos adolescentes Mozalbetes. prácticamente, dos mozalbetes. Pero José tiene la ventaja, por ejemplo, de todos los directores de periódicos, de medios impresos, es el más joven. Sí. Pero se formó durante muchos años al lado de don Rafael Herrera en el Listín Diario y al lado de don Rafael Molina Morillo, en paz descansen ambos, en el periódico El Día, al lado de don Radamés Gómez Pepín en el periódico El Nacional, al lado de don Cuchito Álvarez en el periódico Hoy. O sea, José es el más joven, pero educado bajo el ala de los más veteranos. Y hay un nombre que se te pasó, porque fue mucho tiempo el segundo de Rafael Herrera, que es don Francisco Comarazami, Que fue también director. que fue director, pero ese era una escuela bajo perfil, pero conocía la sociedad dominicana Al así dedillo. y cómo manejarse en situaciones difíciles. Extraordinario. Y es como tú dices, he tenido esa ventaja que ninguna universidad en el mundo puede darte esos catedráticos que tuve yo como formadores en el periodismo. Y en el terreno de juego, no en el Ahí, aula, sino ahí, en las salas de así redacciones. mismo es. Pero también, José, una característica especial en ti, y es que eres un periodista de la nueva generación por tu juventud, pero de la vieja escuela, precisamente por haberte formado. Entonces eres dualbán, conoces el idioma análogo de esa vieja escuela, pero estás trabajando todos los días con el idioma digital de las nuevas herramientas. Entonces, si te parece, empecemos la entrevista por ahí, por el periodismo de hoy versus el periodismo de ayer. ¿Entiendes que va a desaparecer los periódicos impresos? ¿Entiendes que esta nueva ola de la tecnología en materia de información ha ido desplazando y terminará desplazando totalmente el periodismo tradicional como lo conocimos hace años? Mira, qué bueno que empezamos esta conversación con este tema, porque es un tema que apasiona y fascina. Y me tocó, por invitación del Colegio Dominicano de Periodistas de la Seccional de Santiago, preparar una conferencia que se titulaba De la maquinilla al Internet, el periodismo de la maquinilla al Internet. Y en esa conferencia me vino el recuerdo de que justamente me tocó vivir literalmente esa etapa. O sea, cuando en el Listín Diario nos tocó cambiar de las máquinas de escribir a la computadora, lo que eso le costó a muchos, a tal punto de que don Eduardo Pellerano, que era el presidente del editor del Listín Diario en ese momento, tuvo que en una mañana
como si fuera un ladrón que entraba en la noche, secuestrar todas las máquinas de escribir para que la gente pudiera usar claro, las computadoras. para obligarlos O a sea que, desaprender. sí, porque literalmente me tocó vivir ese proceso. Y hace 10 años llegó a mis manos, un libro titulado El último ejemplar del New York Times. Y era cuando estaba muy de moda la pregunta que tú haces, ¿va a desaparecer el periódico Impreso. impreso? Mira, la respuesta es muy simple, no. Simple y llanamente van cambiando los modelos de negocio, no los modelos de hacer periodismo. La esencia del periodismo es la misma. Ahora, ¿qué resulta? Que el contenido periodístico, antes tú tenías una plataforma física para transmitirlo. Ahora tú tienes varias plataformas para transmitir el mismo contenido periodístico. Tú ahora tienes la plataforma física, que es lo que decimos el periódico de papel, pero tienes también la plataforma digital, pero es el contenido periodístico que tú estás transmitiendo. O sea, seguimos haciendo periodismo. Recuerda que el contenido periodístico es el mensaje. Entonces, en el proceso de comunicación tú tienes emisor, receptor, medios y mensaje. Es lo más rápido. Te ha cambiado los medios, pero el mensaje, la estructuración del mensaje, sigue siendo lo mismo. En el periodismo sigue prevaleciendo la técnica de la contrastación, la confirmación, el principio de la veracidad, el principio de la objetividad, el principio de la veracidad. O sea, mantenemos... Las seis preguntas. Bueno, ¿Quién, no, qué, cómo, ya cuándo, dónde y por qué? eso sí ha ido variando porque cada plataforma tiene un lenguaje distinto. O sea, yo no puedo utilizar el mismo lenguaje que utilizo para el periódico de papel, donde yo puedo darme el lujo de utilizar hasta metáforas en una crónica o utilizar imágenes literarias en un reportaje, que lo que voy a usar, por ejemplo, en las redes sociales. O lo que voy a usar en mi edición digital, donde me pueden ver potencialmente una persona que esté en Santiago como una persona que esté en Afganistán. Entonces ya yo tengo que cambiar el lenguaje en virtud de las plataformas. Por eso, sí las formas van cambiando, pero la esencia del periodismo se Sí, mantiene. se mantiene la esencia. Y te hago el comentario del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Las tres Q. Sí, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando don Rudy González, por ejemplo, me revisaba una crónica, si no estaba la respuesta, pero después también en el instituto, cuando don Salvador Pitaluga Nivar, cuando el profesor Adriano de la Cruz revisaban, siempre se iban, como tú dices, a la esencia. Y entonces esa formación es universal y data desde los inicios y se mantiene, pero como tú dices, ya no es lo mismo trabajar para redactar una crónica para el impreso que en un tweet con 140 Ahora, caracteres. la pregunta, volvemos a la pregunta que tú haces. ¿Van a desaparecer? Mira, no. Pero sí pueden desaparecer marcas que no se adecúen a los tiempos. Marcas, no medios. O sea, el periódico físico que cree que va a tener lectores diciendo que 4 personas fallecieron ayer en un accidente ocurrido en la avenida 27 de febrero, No, se va a pique. se va a pique. Claro. Pero esa marca se va a pique. Ahora, el periódico que en vez de decirme que 4 personas fallecieron ayer en un accidente ocurrido en la avenida 27 de febrero, me dice que por el mal estado de los neumáticos en que iban un autobús de 80 personas, se produjo un accidente en el que murieron 3, ya tú me vas dando causas. Me busca elementos, me busca la opinión del experto, me busca... Ese medio tiene que irse transformando. Ahora tenemos obligatoriamente que irle agregando valor a las informaciones que en el medio físico nosotros le ofrecemos. Pero tenemos también que trabajar simultáneamente para darle información rápida, pero veraz, a través de las plataformas digitales que la gente está recibiendo aquí. Hoy tú entras al periódico El Día, eldía.com.do, y el 60-65% en hora de la tarde, en hora de la mañana es diferente, pero en hora de la tarde el 65% de las personas que entran a nuestra página hacen por este aparatico. Pero oye lo que yo te voy a contar, una anécdota personal. El Día, yo creo que ustedes tienen que ser los que primero cierran.
redacción, o sea, el día, porque es el que más temprano llega a mi casa físicamente. O sea, ya a las 3 de la mañana. Somos muy eficientes. Sí, sí, o sea, el día es el primer periódico que llega físicamente a mi casa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que por lo general yo me acuesto tarde. Entonces yo reviso la página del día entre 1 a 1:30 y ya está arriba. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Por la mañana, Clara me dice, está el día, o me lleva los periódicos físicos. Pero ¿qué pasa? Que el día es el que yo leo de último, o es el que... ¿por qué? Porque ya yo en la noche, en la madrugada, leí, yo sé lo que viene. A veces ella me comenta, ¿tú viste la caricatura, el carrusel? O tú viste la columna, o tú viste el editorial, y ya yo me lo sé. O sea, si yo le digo sí, y ella me dice, ¿cómo tú lo supiste? Porque lo leí anoche. Ella estaba durmiendo, pero yo estaba en mi teléfono. Sí, pero los sucesos del día te los vamos dando inmediatamente. Y no solamente nosotros, o sea, todos los periódicos. Todos Pero los no, periódicos. entonces la gente se siente quizás más cómoda. ¿Cuántos ejemplares están ustedes imprimiendo diariamente? 160.000 ejemplares. Ok. ¿Cómo tú entiendes que se está leyendo más el día? ¿Por la vía digital o por Bueno, esos 160.000 ejemplares? ese es otro tema. Los periódicos esas marcas han multiplicado por X su penetración. ¿Por qué? Porque ahora, anteriormente, nosotros circulábamos 160.000 ejemplares y podíamos llegar a lo que llegan 160.000 ejemplares. ¿Cuánto era el promedio antes? Eran 5 personas por cada ejemplar. Ahora ese promedio ha bajado, está entre 3.5 personas por cada ejemplar. Y tú no podías llegar a más. Ahora esa misma marca llega a esa cantidad de personas más a todo lo que podemos llegar por nuestra edición digital. Es decir, la capacidad de penetración de los contenidos periodísticos nuestros se ha multiplicado. O sea, lo que antes yo podía tener, qué sé yo, llegar a 600.000 personas, ahora llego 2 o 3 millones de personas al día. Y eso que el día es gratuito, que tiene la característica el día y diario libre, que son gratuitos. Esa también es una ventaja que tenemos, porque cada vez la gente está más renuente a pagar por lo que puede recibir gratis. Entonces, el periódico gratuito no compite en gratuidad con el Internet, porque somos gratis los dos. Por eso nosotros nos aprovechamos mucho de la plataforma digital. Mucho no, se aprovechan demasiado, porque aquí viene la crítica de un lector. Yo le he dicho a José Patricio que el periódico El Día es un suplemento comercial con algunos espacios pagados de noticias. No es tan así, lo que pasa es que tú quieres buscar más noticias siempre, parece que te gusta mucho. Nosotros tenemos... Ustedes son, el Día es el periódico de mayor cantidad de anuncios versus informaciones por pulgada. Hay una tabla que nosotros esa la respetamos. ¿Y ustedes en primer lugar? La respetamos donde hay publicidad, contenido. Pero, porque Digo, ahora... en la parte impresa. En la parte impresa, por supuesto, estamos hablando. Porque ahora, en los periódicos gratuitos, el negocio no es lo que tú cobras por el ejemplar. Sino el comercial. El negocio es lo que tú cobras por la publicidad. ¿Qué ha ocurrido en el periodismo, en la industria periodística? Porque a nosotros no nos debe dar ningún tapujo en hablar de empresas periodísticas e industria periodística, porque eso es lo que somos. ¿Por qué? Porque eso, producir información cuesta dinero y mucho. Entonces decía Jack Fuller, un antiguo presidente de la Sociedad Dominicana de Prensa, que mientras más rentable es un medio periodístico, más independiente es. Porque puede invertir más. Tú coger un helicóptero para hacer un reportaje sobre la deforestación en la línea fronteriza, eso cuesta dinero. Entonces, la publicidad es parte del negocio de la industria periodística. ¿Qué nos ha obligado estos avances tecnológicos? Que así como nosotros hemos aumentado sustancialmente nuestra penetración, la estructura de negocio nos cambió también en la nariz. Y nosotros nos hemos adecuado más rápido en asumir todos esos medios, ese mundo digital para transmitir contenido periodístico, que en adecuar el negocio periodístico al mundo digital. Por eso es que se preguntaba a la gente que si los periódicos van a subsistir. Ahora bien, te decía que hace 10 años llegó a mi mano un ejemplar de un libro que lo editó el mismo New York Times, el último ejemplar de New York Times, diciendo que estaba contado los días en que el New York Times seguiría saliendo. Pues mira, el New York Times tuvo una crisis financiera muy profunda, tuvieron que venderle a Slim, el del dueño de Claro,
parte del edificio, parte de las acciones. Tuvieron una situación económica muy difícil. Pues mira, déjame decirte que ellos adecuaron su estructura de negocio, ya, lograron por fin adecuar su estructura de negocio. Y tienen 3 años reportando beneficios. En azul. 3 años reportando beneficios. Y ya en esta oportunidad lograron revertir el decrecimiento que tenía la publicidad en el físico, lograron revertir eso, y empezaron a aumentar considerablemente también los ingresos por suscripciones en las ediciones digitales. O sea, comercializando la parte digital. Sí, y la parte informativa. O sea, lo que ha pasado en la industria periodística es que el negocio le cambió y la parte del negocio no se adecuó tan rápido como nos hemos adecuado en las redacciones. Es cierto, la parte periodística se adecuó de más una rápido vez, que la parte comercial. porque nosotros aprovechamos y nos dimos cuenta del potencial que nos estaba generando Cogieron la herramienta a favor. A favor. Mucha gente se pusieron a lamentarse y las lágrimas no le dejaban ver las oportunidades. Claro, por ejemplo, un artículo que yo escriba, me lo podían leer, qué sé yo, 100,000 personas en el periódico de papel. 100,000 personas. Bueno, no, 100,000 no, más. 300, 400,000 personas podían leer lo que yo escribí. Pero ahora me lo pueden leer 2 millones de personas. Y además de las 2 millones de personas que lo pueden leer en la edición digital, yo me la paso fuñendo en Twitter y en Facebook. No soy tan íntegra, o sea, por un asunto de edad tengo que meterme más en íntegra, que también se van multiplicando. O sea, yo como periodista, mi capacidad de penetrar los contenidos periodísticos que yo produzco son muchísimo más que antes, y lo estoy aprovechando. Ahora, el negocio periodístico se quedó mucho tiempo lamentándose y ahora es que está como repagilándose. Tú sabes también que la interactuación es fundamental. Yo estuve, por ejemplo, y me acordé de ti cuando lo vi. Hace unos meses, el periódico El Clarín de Buenos Aires, en Argentina, en unos cambios que le hicieron a su plataforma digital, quitaron la parte de que los lectores pudiesen escribir sus comentarios y opiniones sobre las informaciones. Por un asunto de espacio, de megabytes, de los servidores, pero también por el tema de que las malas palabras, los insultos, las demandas, etc. No pudieron durar ni una semana ni 10 días, tuvieron que rehabilitarlo de nuevo porque estaban perdiendo público, estaban perdiendo atención y personas estaban dejando de leerlo porque no le podían opinar. Pero ese es un tema que a definir, la presión por esos tipos de comentarios. La presión legal es fuerte. Ahí eso es un tema. Me imagino los debates entre los abogados y consultores legales de los periódicos con la parte editorial. Así es así. Y en esos foros que tenemos, de los directores de periódicos de América, ese tipo de cosas, eso es un tema. José, ¿cómo le nace a José Patricio la idea de ser periodista? Mira, la realidad es que yo quería ser cura. Y muy inteligentes los sacerdotes se dieron cuenta de que yo no daba para eso. Muy inteligentemente, muy previsores. Y yo me preguntaba en ese momento, en esa etapa de mi vida, cómo yo podía canalizar las inquietudes por las cuales yo quería ser cura. ¿Por qué tú querías ser cura? No, yo tenía mucha identidad con el trabajo social, con vinculación con la gente, la interacción con la gente. Eso era parte, es todavía. Eso es parte de mi forma de ser, de mi naturaleza. Y yo entendía que desde el sacerdocio, eso indicaba que desde el sacerdocio yo podía satisfacer esas inquietudes mías. Inteligentemente, los sacerdotes decían... ¿Quiénes se dieron cuenta de eso? Muchos. Muchos. Monseñor Camilo fue siempre es todavía mi padre espiritual. En esa ocasión también Monseñor Lorenzo Vargas, el padre Ramón Alonso, el fallecido padre Rafael Fernández, dos salesianos, pues estaba entre salesiano y diocesano. Y cuando definitivamente no podía, incluso fui a Don Bosco a hacer un año de experiencia externa con el padre Ramón Alonso. Entré al colegio Don Bosco para vivir desde fuera y ver y fortalecer o mi vocación o mi no vocación. Bueno, entonces me hacía esa pregunta, cómo yo podía canalizar esas inquietudes. Y definitivamente
era el periodismo. Fue la opción que yo me di cuenta y entré a la universidad. Yo primero entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo sin tener muy definida la carrera, porque yo todavía quería ser cura. Cuando entré, hice el colegio, en ese momento la UAS no... El ciclo básico. Y no se necesitaba, para tú estudiar periodismo no tenía que hacer el CU, el colegio universitario, pero yo entré al colegio universitario porque no tenía definido. Entonces ya después que termino el colegio, que sí tengo que definir una carrera, no, pero lo mío es el periodismo. Y así empiezo a estudiar periodismo. Luego me pasé a la Universidad Católica Santo Domingo, donde empieza a desarrollarse la escuela de periodismo y me formo en el periodismo en la Universidad Católica Santo Domingo. Pero fundamentalmente por eso, por mis inquietudes sociales. Yo en el barrio de Cristo Rey soy de Cristo Rey, nacido y criado en Cristo Rey, era coordinador de la pastoral juvenil y ahí como señor Camilo hacíamos muchos trabajos sociales y tenía esa inquietud y del periodismo, pues por eso decidí estudiar periodismo. A través de ese trabajo social me imagino entonces también que pasas a la Badina. No, lo de la Badina. La Badina, organización de los torneos lo de y a la, todo lo de la Badina el intercambio deportivo. Lo de la Badina es distinto. En el año 2010 se presenta una oportunidad de que el barrio de Cristo Rey pueda tener una franquicia de baloncesto superior. Los muchachos que estaban en eso no estaban en capacidad de sostener financieramente una franquicia de baloncesto superior y van a mi oficina y me plantean eso. Yo jugaba basquetbol siempre, malo, muy malo, yo era lo que le dicen un griego jugando basquetbol. Y los muchachos me plantean eso, y cuando ellos me plantean y vemos todos los pros y los contras, a ellos les digo, mira, vamos para adelante. Y efectivamente entonces ahí conseguimos la franquicia de baloncesto superior para el barrio Cristo Rey, me convierto en el primer gerente general. Ese año ganamos el torneo, o sea, nosotros debutando, Huella del Siglo, ganamos el torneo, y luego repetí como gerente general el segundo año, y llegamos a la semifinal, y luego ya me quedo apoyándolo, pero me retiro. Se producen unas disputas internas dentro de la Badina, cosas raras aquí en este país. En este país, porque son gente buena. Qué extraño eso. Sí, eso es lo penoso. Pero, y después dicen que nada más en los partidos políticos. No, hombre, pero eso está en las juntas de vecinos. Pero lo que más me dolía era que eran gente buena peleándose entre sí y que no había forma que se pusieran de acuerdo. Y yo, como yo era amigo de todos los bandos, los junté varias veces en mi oficina, nos pusimos de acuerdo y firmábamos un pacto, y desde que salían, volvían a pelear, a discutir, a uno ponerse de acuerdo, hasta que en eso ambos bandos, y miren señores, no vamos a salir de esto. Y me pidieron que asumiera la dirección de la Badina en lo que ayudar a volver a resolver los impases que tenían, armonizar, exactamente. Entonces, así entro yo a la presidencia de la Badina como una forma de estar. Terminé mi periodo, 2 años, el término de mi periodo coincide con cuando asumo la dirección del periódico, entonces tengo que adelantar mi salida de la Badina. Después de 3 años organizamos 2 torneos, y tras mi salida de la Badina habían muchos temores de que si se podía volver atrás. Yo siempre confié mucho en la bondad de la gente que está en el movimiento clubístico, porque son gente buenas. Pero los intereses, las contradicciones, los puntos de vista distintos. Sí, pero que eso en las iglesias, en la familia, donde quiera que hay más de 2 personas, hay eso, hay que aprender a convivir con eso. Entonces, tras mi salida, tuvimos la Badina tuvo el privilegio de que a mí me sustituyera un hombre muy, muy honesto, muy bueno, muy trabajador, como Fernando Teruel, un hombre de baloncesto, y eso se ha ido consolidando. Ahora tenemos el día 5 de junio la inauguración del torneo de baloncesto superior, que todo indica que va a ser un excelente torneo. Tú te desligaste o separaste lo que son tus responsabilidades oficiales, pero siempre has mantenido una relación muy estrecha con todos los sectores porque eres un apasionado del deporte en el área del baloncesto. Y indiscutiblemente todos ellos saben que cuentan conmigo.
y no es teoría. Yo creo que el apoyo hay que darlo y demostrarlo, especialmente cuando gente buena están haciendo cosas buenas, hay que apoyarlas. Oye, algo, José, de todas esas personalidades del mundo del periodismo de las que conversábamos al principio, con la que tú tuviste la oportunidad de formarte como periodista, con don Rafael Herrera, con don Francisco Comarazame en el Listín, con don Rafael Molina Morillo en el Día, con don Cuchito en el Hoy, con don Radamés Gómez Pepín en el Nacional. Cuéntanos alguna anécdota o alguna situación especial que recuerdes con mucho interés de tu formación, aprendiendo de todos esos veteranos del periodismo. Wow, son muchas, son muchas. Una vez estábamos en la reunión que hacemos después del almuerzo del Grupo Corripio, y yo hacía algunos cuentos de cosas que me pasaban y decía pero tú eres igual que Dios que estaba en toda parte. Y es que han sido 30 años en esto. Mira, por ejemplo, ¿tú has oído la expresión que le atribuyen a Juan Bosch de que los periodistas son enemigos del género humano? Sí. Bueno, esa expresión Juan Bosch me la dijo, fue a mí. No me digas. Fue real que lo dijo y fue a mí que me lo dijo. Pero me lo dijo en tono de broma. Era cuando aquí vino Camilo José Cela, en el año 90, 91, por ahí, estaban con el tema del que se vaya ya, por lo del en el 90. Por ahí, por el 90, Sí, 91. sí, sí. Estaban en el país estábamos con el tema de que los cuestionamientos a esas elecciones. Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura. Entonces, se invitó, la Universidad Autónoma de Santo Domingo le iba a dar un doctorado honoris causa a ese Premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela. Y resulta que español también ganó el Príncipe de Asturias. Todo. Sí, sí, sí. Yo cubrí educación cuando eso. En el Listín. En el Listín Diario. Pero yo era bastante joven, tenía como 20 años, no más de 20 años. Y cuando nosotros fuimos a cubrir eso, está Juan Bosch, que estaba acompañando a Camilo José Cela, el intelectual Juan Bosch. En la UAS. En la UAS. ¿Quién de rector? ¿Franklin Almeida? No recuerdo. ¿Roberto Santana? No recuerdo, pero debe haber sido Franklin Almeida en esa época. Entonces, cuando van entrando al Paraninfo de Medicina, que era donde se iba a hacer el acto, rodeamos a Juan Bosch y empezamos a preguntarle sobre el tema político. Yo quedo frente a Juan Bosch, con una grabadora de la grabadora, que se usaban claro. antes. Y yo tengo a Juan Bosch así. Dentro de la preguntadera y el tumulto de gente, alguien me da en el codo y yo le pego la grabadora a Juan Bosch en la boca. Y Juan Bosch ve a este muchacho, se ríe y me dice en tono de broma, es verdad que ustedes los periodistas son enemigos del género humano. Es verdad que lo dijo y fue a mí que me lo dijo. Entonces, esa misma tarde, en última hora, Aníbal de Castro, era director, publica como titular esa expresión de Juan Bosch. Dice que los periodistas son enemigos del género humano. Pero el titular no recogía el contexto, ni la sonrisa, ni la chanza que se armó ahí. Entonces, después, mucho tiempo después, me cuenta don Pepín que el que estaba del otro lado de Camilo José Cela era don Pepín. Yo jamás pensé que yo iba a conocer a don Pepín y mucho menos que iba a trabajar con él tan de cerca. Y la otra cosa que me ocurrió, que siempre la recuerdo, también con Juan Bosch, fue en una entrevista que le estaba haciendo Rafael Herrera a Juan Bosch, que la publicó en 3 entregas. Juan Bosch iba todas las noches, iba durante varias noches a la oficina de Rafael Herrera y ellos conversaban, don Rafael la entrevistaba. Como yo era el más joven de todo, el muchacho de la redacción, don Rafael me invitó a que lo escuchara. Y yo toda la noche me sentaba ahí a escuchar esa entrevista, duró 5 días y que la publicaron. En una que sale don Rafael, nos quedamos y se queda don Juan Bosch ahí, el intelectual. Yo le pregunto a don Juan, ¿y por qué usted no escribe un cuento? Dice, no, es que ya yo no lo puedo ya yo no puedo hilvanar un cuento. Mucho tiempo después yo entendí que era que ya él tenía los síntomas de la enfermedad con la que él estuvo hasta el final. Entonces, eso mucho después que yo lo entendí, para mí, concho, mira, en ese momento él me dijo que no podía hilvanar un cuento y era por ese tema de la enfermedad. Y lo más chocante fue una vez en una huelga detrás del Mercado Nuevo que habían confrontando policía y manifestantes y hieren a un muchacho, le dan un perdigonazo en el pecho y no el cuerpo está en la calle, no permiten que lo muevan, entonces... Ah, pero lo mataron.
Bueno, estaba ahí, murió, Ok. murió. Y los manifestantes dicen que pasen los periodistas. Y fuimos un grupo de periodistas que yo recuerdo, fuimos Domingo del Pilar, creo que Ascona, yo y otro más. Fuimos y sacamos el cadáver. Cuando nosotros estábamos sacando el cuerpo, lo sacamos muy Cargado. cargado. Empezó la policía a tirar tiros y los muchachos a tirar piedras y nosotros en el medio con nuestro herido al hombro. Eso fue una foto que le dio la vuelta al mundo porque la expresión nuestra de los periodistas en eso era muy, muy marcada. Y esa fotografía, una agencia internacional, creo que AFP, la hizo y circuló el mundo esa fotografía. Se hizo viral como se hacía en aquella época. Sí. Que era. José, ¿y con el presidente Balaguer? ¿Tuviste alguna...? Sí, mira, a mí me tocó cubrir Palacio en los últimos años de Balaguer. Es lo que te digo, yo como al empezar tan joven, Claro. empecé en el periodismo con 18 años y me tocó los últimos años de Balaguer en el poder, me tocó cubrir Palacio de noche. Tú recuerdas, y si no lo recuerdas, Balaguer daba una rueda de prensa todas las semanas. Así es, los jueves. Todas las semanas daba rueda de prensa y respondía preguntas. Lo que el autoritario hacía, que no hacen los demócratas. Sí. Todas las semanas hacía una pregunta. ¿Tú no te acuerdas un boche que le dio a uno? ¿A quién fue? No, De Radio Popular. No, él daba muchísimo No, yo lo que entiendo que es insolente su pregunta. ¿Cuál hasta el pleito con Juan Bolívar? También. Pero a mí me Cítelo. El primer contacto físico que yo tuve con Balaguer fue cuando Mirambó, Ah, que se tiró cuando de la allá, traición cuando de iba bajando. sí, dicen que se tiró. Sí. Balaguer fue al Palacio de la Policía, fue al Palacio que destituyó al jefe de la policía y él fue a posesionar al jefe de la policía y fue en la escalinata del Palacio. En esa oportunidad me tocó saludarlo. Yo no sabía, nunca le había dado la mano ¿A quién a Balaguer. nombró él como jefe de la policía? ¿Guerrero Peralta? Yo no recuerdo a quién era, yo creo que era No, Invertezón fue para el 94. Sí, para Y el lo de 94. Mirambó fue como 92, 93. Bueno, fue algo así, no, mi memoria no está tan buena como para eso. O nombró a Invertezón, nombró a Invertezón en ese momento. Era Guerrero. Bueno, no Porque Guerrero recuerdo. Peralta estaba en la DNCD primero. Sí, fundador de la DNCD. Sí. Entonces, eso me impresionó mucho. Que lo saludaste. El saludarlo, porque era como tan endeble el físico de Balaguer, te ponía la mano así. Fue el primer contacto. Y una Llévate vez, de eso. no, era la impresión. Y una vez que me tocó... Duerme de ese lado. No. Y yo fui a su oficina una vez despacho. al despacho de él a conversar algo. Y él empezó a hablarme de mí, como si me conociera de infancia. Me impresionó mucho por eso, lógicamente. Uno después se da cuenta que era que iba a recibir a alguien, lo informaban de quién era. Don Ramón Lorenzo, pero yo seguro Sí. le dijo, ahí viene Monegro. Fulano de cualquiera que lo tal, veía. tal cosa. Con Balaguer tuve esos, y no tuve mucho como tuvieron, porque cubrí 2 años Palacio. Sus dos últimos años, 94 siendo Balaguer 96. presidente. José, vamos a hablar de política ahora. Esta situación de la confrontación interna en el Partido de la Liberación Dominicana, en el partido de gobierno, ¿qué tú crees que va a hacer el presidente Danilo Medina y cómo tú entiendes que se va a desencadenar esta situación? Mira, andan rifando un pavo al que adivine eso. Pero me dijeron que tú tienes par de talonarios. Porque yo creo que el principal problema que hay político en la República Dominicana es justamente la incertidumbre que hay en torno a eso. ¿Y a favor de quién juega esa incertidumbre? Bueno, indiscutiblemente juega a favor del presidente, de Danilo Medina. ¿A lo Balaguer? Porque o sea, aquí todos los escenarios, todos, el 100% de los escenarios dependen de la decisión de un hombre. No importa la decisión que tome Danilo Medina, cualquiera que sea la decisión que tome Danilo Medina es la que te va a definir el escenario. Entonces, eso genera una incertidumbre. Yo nunca había visto, nunca, cuando digo nunca, es incluyendo las confrontaciones del Partido Revolucionario Dominicano, Salvador Jorge Blanco, de Antonio Jorge Guzmán, Blanco, Jacobo Magluta Jacobo Peña Gómez, Atuey de Camps, Hipólito Mejía. A pesar de los sillazos y de los tiros, no había visto niveles de crispación tan profunda como la que estoy viendo ahora entre estos dos, los seguidores de estos dos líderes de un partido en el gobierno, con la diferencia de que es realmente un partido hegemónico. O
sea, estamos viendo confrontaciones muy profundas entre los líderes de un partido que es realmente hegemónico. ¿Por qué es un partido realmente hegemónico? Porque sus influencias controlan, no digo que tengan el control de decidir, pero sí, sus influencias controlan los mecanismos para la designación de todos los órganos constitucionales, como son la Suprema Corte de Justicia, como son la Cámara de Cuentas, como son el Tribunal Superior Electoral, pero además también tiene los órganos electivos, como son la Cámara de Diputados, el Senado de la República, el Poder Ejecutivo, y lo que se deriva de esa mayoría, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, ese partido que tiene esa hegemonía, Junta Central Electoral, Junta Central Electoral, todos esos órganos, Tribunal Constitucional, y Tribunal que no lo menciona exactamente. Entonces, ese partido que tiene incidencia en la designación de todas esas cosas y que además es el hegemónico en los poderes ejecutivo y legislativo, tienen unos niveles de crispación que realmente es para llamar a preocupación. Y yo te digo, van a terminar dividiéndose en el PLD. Yo tendría que ver eso. Porque la historia ha demostrado, uno tiene para analizar en la historia, no lo que uno quisiera, referente. no lo que uno quisiera, ni hacer de pitonizo, ni nada de eso. Uno tiene como referente la historia. La historia ha demostrado que el Partido de la Liberación Dominicana finalmente saben ponerse de acuerdo, aún en los desacuerdos, saben ponerse de acuerdo. Y lo segundo, hay dos cosas que preservan un matrimonio: el amor y los intereses. Y el más fuerte es el lazo que unen los intereses. Cuando usted tiene mucho que dividir, usted lo piensa mucho. Por aquello de que el amor y el interés fueron al campo un día. Bueno, no, vamos a dejarlo así, pero cuando usted tiene mucho que dividir, usted lo piensa mucho para divorciarse. Llegan hasta acuerdos de convivir en la misma casa, aunque sean habitaciones distintas. Pues eso mismo le pasa al PLD. Tienen mucho que perder. Una división del PLD, a ellos les genera mucho que perder. Pero tú me podrías decir la otra cara de la moneda. El requisito indispensable para el divorcio, ¿tú sabes cuál es? El matrimonio. Para divorciarte tienes que estar casado, tú me podrías decir eso. Yo te digo, sí, por eso no se puede descartar tampoco que en el PLD se pueda generar un fraccionamiento. Pero lo que pasa es, José, comparto en un 100% tu Pero te análisis. diste cuenta que te respondí como Cantinflas. Al final no te he dicho nada. No, pero entonces, no, pero por eso voy ahora a retomar con esta pregunta. Comparto en un 100% tu análisis en cuanto a la visión que señalas, pero ojo con algo que estás dejando de lado en tu análisis. Estamos viendo a un Leonel Fernández que no conocíamos. Eso es un elemento, por eso te digo el nivel de crispación. Estamos viendo un Leonel Fernández que no hay marcha atrás, que ya yo en el 15 cedí, pero que ya yo no vuelvo a ceder. Mira, te lo voy a decir como yo lo digo en los grupos de amigos. Leonel anda con 2 granadas en el medio de la calle. Ese Leonel de las 2 granadas en el medio de la calle, nosotros no lo conocíamos. Pero también vemos a un presidente, Danilo Medina, que se siente lacerado. Entonces, es complicado el panorama entre esos dos seres humanos. Déjame enfocártelo entonces desde esta óptica, a ver qué te parece. ¿A quién tú le atribuyes un mayor de nivel? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿A cuál de los dos tú le atribuyes una mayor cuota de responsabilidad en la crisis? ¿Al que ya fue presidente en 3 ocasiones, que es presidente del partido en el gobierno y que entonces insiste con volver a postularse para volver a ser presidente por un 4º periodo? ¿O al presidente que en silencio, sin haber dicho que aspira a un 3er periodo consecutivo, tiene a sus correligionarios promoviendo su reelección? Mira, yo creo que los dos tienen el arma humeante en las manos. Yo, de verdad, creo que ambos tienen la pistola humeándole en las manos. ¿Por qué? Efectivamente, el presidente Danilo Medina llegó al poder con una constitución que le impedía reelegirse. Y él con un discurso de que no se iba a reelegir. Modifica la constitución, se reelige,
a pesar de lo que había dicho, y se reelige. Hoy hay un escarceo. Yo no puedo decir que el presidente Danilo Medina está en eso. Yo no le he escuchado decir eso. Pero hay un escarceo en eso. Entonces, tiene una pistola humeante. Pero tenemos también a Leonel Fernández, que en el año 2010, a los leonelistas no les gusta que uno se lo diga, pero en el año 2010 teníamos una constitución en su artículo 49, que establecía que el Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, electo por un periodo de 4 años. Y podía reelegirse una segunda vez. Y no pudiendo postularse jamás al mismo cargo, ni a la vicepresidencia de la República. En ese momento teníamos ya retirado a Hipólito Mejía. Y a partir del 2012 se retiraría Leonel Fernández. Y en el 20 se hubiera retirado el que hubiera ganado en el 2012. Que yo digo que si no se produce la reforma del 2010, hubiera ganado Miguel Vargas en el 2012, pero bueno. Me inscribe a mí ahí también. Entonces, el que ganó en el 2012 se hubiera ya retirado en el 2010, en el 2020. Es decir, sin la constitución, sin la reforma del 2010, ya nosotros tuviéramos en el 20 como honorables caballeros de consulta a Hipólito Mejía, a Leonel Fernández, y entraría, el presidente Danilo Medina. Estarían retirados ahí y tuviera una nueva generación. O sea, también Leonel tiene un arma humeante, pero también la disparó en su momento Hipólito Mejía. Y también la usó siempre Joaquín Balaguer. Y aunque no lo lograron, hubo escarceo con Antonio Guzmán y hubo escarceo con Salvador Jorge Blanco. Entonces, en conclusión, para no seguirte cantinflando tanto. No, aguanta la conclusión ahí. Déjame sumarte 2 más. No vimos a un Juan Bosch reeleccionista, ni a un Peña Gómez reeleccionista. ¿Tú sabes por qué? Porque nunca vimos a Juan Bosch terminar un mandato a la presidencia de la República y nunca vimos a un Peña Gómez presidente de la República. Bueno, pero si Juan Bosch llega al final de su periodo en el 66, ¿verdad? Él salió electo 20 de diciembre del 62, toma posesión 27 de febrero del 63. Si Juan Bosch hubiese terminado su primer periodo, tú puedes estar seguro, porque la reelección es algo intrínseco de la naturaleza política. Eso yo no lo sé. Pero lo que yo sé es que lo que no lo lograron fue pero hicieron escarceo. ¿Qué te indica eso, para no seguir cantinflándote tanto? ¿Qué te indica eso? Que la cultura, el caudillismo del siglo XIX sigue vigente en la política dominicana del siglo XXI, que nosotros no hemos evolucionado, que nuestros líderes son lo suficientemente irresponsables como para seguir arrastrándonos a nosotros en los elementos que caracterizaron el quehacer político dominicano del siglo XIX. Nuestra cultura política todavía es caudillista. No es verdad que aquí hay imprescindible. No es verdad. Están diciendo por ahí, tú entre ellos, que por qué aplicarle el artículo transitorio a un solo hombre. Bueno, porque también un solo hombre es el único que tiene el privilegio, porque tampoco los privilegios, no, es el único que tiene el privilegio de poder reelegirse desde el poder. O sea, el presidente de la República es el único ser humano que tiene el privilegio de intentar reelegirse desde el poder. Entonces, el tema de la reelección, como bien se ha dicho, no es un tema de ahora, derechos humanos. Lo que yo te aseguro a ti es una cosa, José. Yo te aseguro a ti, yo te pongo mi cabeza encima de esta mesa, que si Leonel Fernández no hubiese asumido la actitud que ha asumido como jefe de campaña de la reelección de Danilo Medina, el PLD hoy estuviera encaminándose hacia un relevo generacional. Porque la reelección de Danilo, quien la sustenta políticamente a lo interno de su partido, es la actitud de los seguidores de Leonel Fernández y ese discurso y esa forma de irrespeto hacia la figura del jefe de Estado. Pero también es la cultura mesiánica que sí, no te le quito eso. Queremos tener. No te le quito eso. A mí me gustaría en el 20, en el 2000, a mí me hubiera gustado poder ir a votar, yo siempre voto, poder ir a votar por alguien, por un Andrés Navarro, por un Domínguez Brito, por un
Guillermo Moreno, Una Margarita por Cedeño. una Margarita Cedeño, por un Luis Abinader, por un Miguel Vargas Maldonado, por una de esas figuras que no han estado en el ejercicio del poder. Me gustaría Que la competencia fuera entre hombres y mujeres que no hayan gobernado. que los ciclos se fueran agotando. Esa famosa fábrica de presidentes que tristemente que la cerraron, el país la necesita y existe. Y existe. Mira, yo lo cuento, cuando yo salí de la Badina, que si tú sales, que la Badina se va a caer. Que no se cayó nada, llegó Teruel y lo ha hecho muy bien. Súper bien. Y no estaba en el foco en su momento. Llegó y lo ha hecho súper bien. Sí, pero Mejor que yo. Sí, pero Teruel no llegó sobre la base de amenazarte. Bueno, pero lo que te estoy diciendo es que eso se genera. ¿Por qué a Leonel Fernández le entran como la conga desde que salió del poder? Bueno, porque potencialmente podía ser candidato en el 2012. José, ¿cómo tú entiendes que va a terminar esto? Ay, si yo supiera No, pero eso. No, mira, ¿qué tú crees que va a pasar? yo creo que finalmente habrá un entendimiento dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Habrá un entendimiento. Creo que luego de ese entendimiento, el Partido de la Liberación Dominicana cerrará filas alrededor del candidato que ellos presenten. Creo que la sociedad se va a recomponer y una parte importante cerrará fila con el Partido Revolucionario Moderno. Entonces tendremos unas elecciones bipolarizadas, con unas coaliciones que estará encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana y otra coalición que estará encabezada por el Partido Revolucionario Moderno, con niveles de competencia mucho más equilibradas que las que ocurrieron en las elecciones pasadas, con un voto muy importante en contra del PLD, un voto muy importante en contra del PLD y un voto muy importante a favor de la preservación del statu quo actual. ¿Tú entiendes, José, que si el presidente Danilo Medina optase por un tercer periodo consecutivo, se logra la reforma a la Constitución y Danilo es candidato por el PLD, tú ves a Leonel Fernández apoyando su candidatura? Yo veo a los PLDistas. ¿No eres de los que piensas que Leonel se iría como candidato por el Partido de los Vinchos y por otras fuerzas? Mira, Leonel ha dejado abierta la posibilidad de presentarse como candidato, sea como sea. Ahora, yo creo que en el PLD finalmente habrá un entendimiento. ¿Aún Leonel se vaya? Es ¿O tú entiendes que no se va? que yo creo que no. Yo creo que Leonel y Danilo saben. Leonel y Danilo están, como decimos en Cristo Rey, quillados. Pero yo creo que ellos dos saben que tienen que ponerse de acuerdo y se pondrán de Pero acuerdo. uno de los dos, para ponerse de acuerdo, uno de los dos tendría que ceder. Pero por supuesto. ¿Quién entiendes tú que cedería a favor de quién? Quien tenga más posibilidad de imponerse. ¿Quién las tiene en estos momentos? Yo creo que en este momento la reelección la tiene difícil. O sea, ¿entiendes que Leonel tendría más posibilidades de imponerse? No, eso es en este momento. Tú, que fuiste legislador, sabes que las cosas... Recuérdate que Jesucristo llegó el domingo de Ramos siendo alabado por la población. Y el viernes le preguntó Pilato el jueves, que si Barrabás o Jesús. Y el jueves ya lo estaban enjuiciando. ¿Vale? Entonces, el jueves en la noche, porque fue el jueves en la noche. Sí, pero lo que te quiero dejar dicho es que no pasó una semana para que el mismo pueblo que le estaba recibiendo con ramos el domingo anterior lo mandó a crucificar, prefirió a Barrabás antes Jesús. que a Jesús. Entonces, en política eso es muy variante, es muy cambiante. La veleidad de las masas. La veleidad de las masas. Ahora, yo sí creo que se pondrán de acuerdo. Creo que se pondrán de acuerdo dentro del PLD y se va a imponer el que tenga más capacidad de presionar. La oposición, ¿cómo tú evalúas el desempeño de los partidos de oposición? Mira, a mí me gusta lo que está haciendo la oposición. Ahora, realmente... ¿Qué está haciendo? Me luce una oposición que está, primero, dejando que los otros se debiliten. Yo creo que Como dije, por eso, ojalá el que se entre a galleta. está dejando que los otros se debiliten. Pero además también está trabajando un discurso más sosegado. Siempre hay figuras altisonantes, tú lo sabes que eso es
incontrolable, pero creo que tiene un discurso propositivo, porque veo que cuando formalmente las críticas que hace la oposición vienen acompañados de planteamientos, me gusta eso. Creo que se está haciendo un esfuerzo por incorporar a los jóvenes al quehacer. Recuérdate que por naturaleza el joven es contestatario y su nicho primario es irse a la oposición, porque es contestatario. Yo veo muchos jóvenes haciendo acción opositora, no necesariamente dentro del PRM. Esto que están haciendo los muchachos de Bien Común, un movimiento que hay muchos jóvenes, yo lo aplaudo, lo que están haciendo Giovanni de Alexandro y... Somos Pueblo. No, Somos Pueblo no. Ay, Dios mío, no me lo van a perdonar. Bueno, ay Dios, que está Pujal, que está aspirando a alcalde también. Sí, ellos tienen diversos movimientos Sí, que a través de las hay una redes gran hacen cantidad de movimientos cuestionamientos. que yo entiendo que finalmente terminarán respaldando una opción opositora, sea en primera vuelta o en segunda vuelta. Entonces, me gusta ese ejercicio. No me gusta el ejercicio que estamos haciendo de desacreditar las instituciones, porque eso nos daña a todos, y sin razón. El Tribunal Superior Electoral tomó una decisión que a ustedes les perjudicó. Ustedes gritaron y patalearon muchísimo y empezaron a decir que el tribunal aquel. Bueno, después tomó otra decisión que a usted le agradó, entonces el otro grupo empezó a decir de todo el tribunal. Así no se puede. Ahora estoy viendo que el PRM está cuestionando la idoneidad de la Junta Central Electoral. Cada juez que falla en una dirección empezamos a difamarlo, a decir que se vendió. Entonces, o sea, eso me preocupa, el daño que le estamos haciendo a las instituciones. Por último, José, ¿cómo evalúas el gobierno del presidente Danilo Medina y en especial las condiciones de la prensa en el gobierno del presidente Medina? Mira, yo creo que en sentido general los últimos gobiernos, incluyendo Colita de Balaguer, aquí ha habido cada vez más un fortalecimiento de las libertades públicas. Y eso implica también una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo. Ha habido de mejoramiento en materia económica, la industria periodística, lo que hablábamos inicialmente, está viviendo una reforma importante, pero yo creo que a nivel de derecho hemos mejorado mucho, hemos estado creciendo en eso. El presidente Danilo Medina ha sido muy respetuoso con el ejercicio de nosotros, los periodistas. Hay algo que a mí no me gusta, y es, hay una tendencia en los funcionarios públicos de solamente decir lo que a ellos les interesa, y eso ellos no tienen ese derecho. Ellos no tienen ese derecho. Una tendencia muy enraizada que hay en este gobierno, los funcionarios solamente decir lo que a ellos le interesa, de judicializar todas las solicitudes de información que se hacen. La ley de libre acceso a la información pública se aprobó para que obligara a las instituciones públicas a dar información. Y cuando no la daban, entonces había un mecanismo judicial de excepción. Las instituciones públicas han convertido ese mecanismo de excepción en la regla. Tú quieres cualquier información de un funcionario y tienes que acogerte a la excepción y judicializar y toda esa cosa. Y eso es una perversión de la ley que se ha incrementado con los funcionarios de la actual administración. Eso fue a raíz de aquella solicitud de Uchi Lora del metro. Del metro, sí, ahí se empezó a utilizar sí, eso se argumentó. como método de la ley, pero eso es la excepción. Se supone que con los funcionarios, las instituciones públicas, las informaciones, primero, todas las informaciones deben tenerlas disponibles ya en la página web. Yo cuando necesito, bueno, son de los secretos que yo tengo en el periodismo, pero ya las informaciones fundamentales en Estados Unidos, tú no tienes que llamar a nadie. Están disponibles en la web. Están disponibles, tú lo que tienes que saber es cómo buscarlas. Así es, así es. José, 1.000.000 de gracias. Bueno, gracias a ti. Qué placer haber tenido la oportunidad de compartir aquí y conversar contigo sobre todas estas ideas o todos estos temas y las anécdotas y todos tus puntos de vista. Te felicito por el desarrollo, el desempeño de tu carrera,
por el ejemplo en el que te has convertido, tanto dentro del periodismo como dentro también del trabajo deportivo. Y tú sabes que estamos aquí a tus órdenes siempre. No, y gracias a ti, y compartir contigo siempre es muy agradable, y con los amigos que te siguen, y desearles pues éxitos en tus responsabilidades nuevas dentro del PRD. Gracias. Justamente la gran responsabilidad en un partido que ha decrecido mucho, tiene la responsabilidad del crecimiento. Va a necesitar mucho respaldo. Así que Gracias. éxito en tu misión. Gracias, José. Y espero volver a tenerte por aquí para que tengamos otro conversatorio ya cuando el panorama esté un poco más definido. No, sí, de aquí al 24 se define. No, lo que yo voy a hacer es que voy a guardar la entrevista y tu respuesta sobre el tema de las contradicciones con el tema de la reelección. Y entonces después la sacamos. José, mira lo que tú me dijiste. Señores, a ustedes también las gracias por el honor y el placer de su sintonía. Recuerden que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que tenemos una plataforma digital a disposición de ustedes. Pueden entrar a YouTube, en nuestro canal de YouTube en Víctor en Vivo, le dan suscribirse y reciben las notificaciones. Esta entrevista de José Monegro está disponible en nuestro canal de YouTube, también para nuestros comentarios, entrevistas y todo el contenido. Y también a través de nuestras cuentas en redes sociales, @Víctor en Vivo, tanto en Twitter como en Instagram, nuestro fanpage en Facebook, Víctor en Vivo, y nuestra página web, victorenvivo.com. Muchas gracias, feliz resto de la noche y nos vemos mañana, si Dios quiere, en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo.